Amén. Vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Rosario. Amén. Dios les bendiga. Esta enseñanza pues no me la voy a adjudicar, solamente quiero tomar, al estarle mi hijo mandando y le dije a Kelly, por favor sácame, y Dios empezó a hablar a mi corazón ciertas cosas, ¿verdad? Y pues el título es, bueno, lo que él escribe, padre de familia, es la enseñanza. Cuando pensamos en los héroes de la fe, solemos recordar sus grandes milagros o victorias. Sin embargo, entre todos ellos aparece un hombre cuya mayor hazaña fue salvar a su familia. Dios consideró digno de quedar registrado. En Hebreos 11, Padre que edificó un lugar seguro para los suyos. Pero quiero también empezar por donde el título central, si me lo pones, Carlos, por favor. ¿Qué dice? Respondieron a José diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Amén. Cuando seguimos a un siervo, sabemos que Dios está con él, porque habla conforme la voluntad y la palabra que Dios pone en el corazón de él. Un pastor también es un padre que nos enseña, que nos dirige y que sabemos que como Dios está con él, creemos con todo nuestro corazón los consejos y la palabra que él nos da. Amén. Hoy el mundo no necesita solamente hombres exitosos, necesita padres que construyan hogares donde la presencia de Dios sea el refugio de toda la familia. Y esta es una grande verdad. El papá, él es el que enseña a todos nosotros como familia y aún a sus hijos a refugiarnos ¿en quién? En Dios, porque Él es nuestro mayor refugio. Dios tan bueno y tan misericordioso que es, que cuando seguimos la verdad, Él siempre nos ayuda. Nosotros escuchábamos hoy un hombre que mató a un pastor y en el nombre de Dios, porque él creía que conocía la verdad y que era de la tribu de Benjamín y que como era de esa tribu y como Dios dijo que en el principio que el quien no le adorara pues tenía que morir, no sé dónde sacó todo ello, pero bueno, sabemos que Dios nos ama tanto que siempre nos pone a alguien para dirigir nuestra vida y es un Padre espiritual. Amén. Quiero que también vaya al segundo. Que dice, Noé confió ¿en quién? En Dios. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no se podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Aquí me gusta y empezó Dios a hablarme que Noé confió en Dios. ¿Y quién le avisó a Noé? Dios. ¿Por qué no le avisó al hijo, sino a Noé? ¿Saben por qué? Porque Dios ve al Padre como un centinela, como el que dirige, como el que ve el peligro, como el que está en lo más alto, porque el pastor es el que trae los códigos de Dios y como trae los códigos, Dios le avisa del peligro. Y cuando ve que uno de sus miembros o sus hijos están enfermos, ¿qué es lo que hace el pastor? Ora por ellos.
Cuando yo me encontraba en una liberación, me acuerdo que mi hijo, Dios le dijo, ora por ella, algo está sucediendo, y era verdad, era algo muy peligroso para mi vida, pero Dios me defendió. Amén. Y por eso Dios, ¿verdad?, lo llama como un centinela, porque Dios le revela al siervo, al padre, que tiene que vigilar, que tiene que mirar el peligro aún para sus hijos. Porque muchas veces los hijos, tanto naturales como espirituales, se encuentran en peligro. Y por eso Dios le revela ¿a quién? A Noé, que tanto los peligros y cómo tener que levantar una casa donde su familia estaba ¿qué? Protegida. Cuando el pastor o el padre ora por sus hijos, levanta un muro de fuego de protección, cubriendo ¿a quién? A su familia, a su esposa, a sus hijos, y aquí entra hasta las nueras, ¿verdad? Dios los cubre. ¿Por qué? Porque Él lo levantó, porque Dios le da el diseño a él, a un padre, a un siervo, a un pastor, le da el diseño cómo orar, cómo declarar la palabra, cómo soltar la palabra, para que toda artimaña del enemigo que venga en contra de sus hijos, de su pueblo que Dios le ha dado, los cubre y los defiende. Amén. Porque el pastor es un centinela. El padre de hogar es un centinela que siempre tiene que estar cuidando a su familia, mirando lo que pueda venir, mirando lo que pueda acontecer en su hogar y poder parar todas aquellas acechanzas o todo lo que el enemigo quiera traer en contra de su esposa, de sus hijos y de su familia. Amén. 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 Pero su confianza está en Dios. Noé recibió ¿qué? Las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Da a todos los que le obedecen. A través de ellos somos bendecidos. Somos bendecidos porque como Padre nos defiende, nos abraza, nos da consejos, aunque a veces no nos parece, pero Él nos da consejos, ¿verdad? Y entonces recibimos ¿qué? Las bendiciones de Dios por la obediencia. Amén. Porque estamos obedeciendo a Dios y al siervo que Dios ha puesto. Porque Él es el canal de Dios. La tercera exposición, Carlos, por favor. Y por eso cuando Moisés nació lo escondieron durante ¿qué? 3 meses. Y el rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Que cuando nosotros vemos el peligro aún de nuestros hijos, le decimos no vayas, porque en el corazón del pastor, del padre, le dice ten cuidado porque hay peligro. Hay peligro. Y entonces cuando nos advierten y cuando nos cubren y nos defienden del peligro que pueda suscitarnos, Dios obra. Dios obra de una manera extraordinaria porque Él nos ama y porque el Padre nos ama. Yo recuerdo que un día un niño orando decía, papá Dios, Padre bueno, hazme como mi Padre, que es bueno, que te ama a ti, que veo cómo escudriña las escrituras, que siempre me está abrazando, que ora por mí. Y el padre pasó y conmovido por esa oración, él empezó a llorar y le dijo, Dios, hazme como mi hijo me mira. Qué bonito, ¿verdad? Porque también los hijos tenemos que orar por papá. Y él siempre es un ejemplo, porque miramos cómo es él. El padre tiene el llamado de construir un hogar donde existe la confianza. Es verdad. Toda la confianza, ¿a quién se la tenemos? Al papá. Por eso muchas veces los niños les gusta mucho Superman, Batman, porque ven reflejado al papá como un superhéroe.
¿verdad? Pero quien forma al papá no es un superhéroe, sino es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el hijo siempre se siente abrigado, confiado en el papá, ¿sí? Y por eso muchas veces cuando el papá nos dice, como que si nos escondiera, como cuando esa mujer esconde a su hijo, ya no puede cuidarlo, pero lo echa a las aguas, los padres, ¿por qué? Porque sabía que había un peligro en él. Porque todos los niños los habían matado, menos a Moisés. Y nosotros muchas veces no nos damos de cuenta que muchas veces nos dicen, no hagas esto porque peligra tu vida. Un papá le dice, ten cuidado, hija, con esa persona, con esa amiga, con ese amigo. Porque muchas veces pueden inducirte a las drogas. Y cuando el papá habla, es porque él tiene la razón. Porque Dios ya le dijo, cuidado, hijo, porque tus hijos están en peligro. Amén. La familia debe saber que siempre encontrará comprensión, apoyo, amor en su casa. El hogar no debe ser un hogar donde reine el miedo. No tenemos por qué tener miedo. Ni mi papá, que era un alcohólico, yo le tenía miedo, le tenía respeto, porque así me enseñó mi abuelita. Sino donde todos puedan sentirse escuchados y valorados. Un hijo tiene siempre que hablar, papá, me pasa esto, papá, me sucede esto, ¿podrías orar por mí? ¿Podrías aconsejarme? Porque a veces nosotros pensamos que como hijos sabemos todo, pero no es cierto. Dios les da la capacidad porque Él es el centinela para orientarnos, para ayudarnos, para sostenernos y para darnos un buen consejo. Porque nadie te va a dar un mejor consejo que no sea papá o mamá. Pero como estamos hablando del Padre, Él es el que te da el mejor consejo. Y porque te ama, te va a dar el mejor consejo. Porque te ama. Nunca dice, no debemos tener miedo. Todo lo contrario, tener confianza. En Proverbios 14:26, ¿podrías ponerlo, Carlos, por favor? 14:26, Proverbios 14:26. ¿Qué dice? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Así es. ¿Qué dice? En el temor de Jehová, el respeto, porque el temor es respeto. De Jehová está la fuente de confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Nosotros tenemos que tener esa confianza cuando nos dan un consejo, cuando nos enseñan, cuando nos ayudan, cuando nos dicen cuidado, hay un peligro. ¿Quién más que no sea el centinela? Porque está vigilando a sus hijos a través de la oración. Dios le dice, ten cuidado, ayúdalos, abrázalos, cúbrelos, porque puede estar sucediendo algo. Y los hijos que tendrán seguridad y sobre todo esperanza, porque Dios es bueno. Amén. Noé obedeció a Dios antes que a la opinión de las personas, y eso es verdad. Cuando un padre o un centinela quieran decirle, no, mira, hazlo así, hazlo acá, él no va a obedecer, porque él oye la voz de Dios antes de cualquier otra persona. Él escucha la voz y entonces él se mueve conforme Dios le dice. Amén. A veces es bonito, a veces se pláticas y todo eso, pues esto soñé, esto pienso, pero la revelación no se la da a nadie nomás que al siervo de Dios, al Padre Espiritual. Amén. Noé obedeció antes que la opinión de las personas. El liderazgo no consiste en mandar, sino en caminar primero en el camino que Dios señala. Y eso es lo que Dios le dice a sus siervos. Donde Dios los llama, donde Dios les dice, aunque parezca cosas, imagínate cuando Noé estaba construyendo esa arca, todos se burlaban, todos se reían. No oía los consejos, oye, pues que estás loco, ¿cómo que va a llover? Pues si nunca ha llovido, si el rocío del cielo bajaba y nunca llovía.
Pero a él, ¿a quién escuchó? A Dios. El siervo de Dios, ¿a quién escucha? A Dios, no a las opiniones de los demás, no a los consejos de los demás, porque pueden estar equivocados. Pero cuando Dios le habla, cuando Dios le dice, entonces él obedece a Dios, no a la opinión de nadie. Amén. Amén. Josué 24:15, Carlos, por favor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses o a quienes sirvieron a vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Perdón, ¿era Josué 24:15? Sí. Sí. Ajá. Si parece que. Sigue leyendo. Y en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Pero qué dice? Pero yo y mi casa, ¿a quién vamos a servir? A Jehová. A Jehová. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a uno él les dijo, sus vidas peligran, luego hizo el arca, tardó muchos años. Y yo creo que a todos les dijo que su vida peligraba, que sirvieran a Dios, que se rindieran a Dios, pero todos se burlaron. Pero Noé confió en Dios, porque Noé era conforme Dios le hablaba. A Dios siempre le obedeció. Amén. No la opinión de los demás, porque si hubiera dicho, ay, de veras, ¿y si no llueve? ¿Y si es mentira? Y luego la madera, hay que cargarla. Pero ¿a quién involucró Noé? A sus hijos. A sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son importantes. Porque los hijos, cuando levantan los brazos de su padre, es sostenido. Siente fuerza, siente como más credibilidad, como decir, aunque yo estoy débil, pero cuando mis hijos levantan mis manos, yo me siento un héroe. Porque el amor de los hijos hacia un padre es maravilloso. Amén. Por eso, ¿a quién involucró? No involucró a nadie más, sino a sus hijos. A cargar, ¿qué? La madera. Y sus hijos creyeron en él. No le dijeron, oye, papá, como que estás mal. A veces los hijos decimos, ¿verdad? Oye, papá, como que creo que te equivocaste. Pero el papá dice, no, porque yo oigo la voz de Dios y me dirijo conforme lo que él me dice. Así que Noé fue dirigido ¿por quién? Por Dios. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel porque estaban ahí esclavizados, ¿a quién oyó la voz? Pues de Dios, aunque era tartamudo, aunque no sabía ni hablar. Pero ¿quién le dio la fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, ve, porque yo voy contigo. Y cuando un siervo de Dios, un padre Dios le dice, di, haz, porque yo estoy contigo y porque yo voy contigo. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y Él es maravilloso. Así que nosotros tenemos siempre que confiar y orar, porque no tan solo son los hijos naturales los que deben levantar las manos de un siervo. También Dios a nosotros como mujeres dice que rodeemos a los esposos en oración para cubrirlos, para defenderlos. Pero quien Dios le revela es al papá, es al siervo. Amén. Así que nosotros tenemos que siempre estar confiados. ¿Y por qué hizo el arca? Porque él sabía que dentro del arca su familia estaba ¿qué? Segura, protegida, ¿verdad? Porque él sabía que iba a venir algo tremendo porque Dios ya le había revelado. Y a veces nosotros, cuando oran por nosotros, ¿cómo nos sentimos?
protegidos, no tenemos temor, no tenemos miedo a lo porvenir, porque alguien nos está abrazando con la oración. Alguien ya hizo como un arca, como una casa, que es la casa de oración, que es la casa donde nos sentimos seguros, porque cuando venimos aquí sentimos una libertad, una tranquilidad, porque la oración antes que nosotros es la del pastor, cubriendo a todos nosotros. Amén. Amén. Que no sabemos qué puede pasar en el camino, pero sí lo que sí sabemos es que llegamos con la bendición de Dios porque alguien lloró por nosotros. Amén. Así que sí, Moisés fue escondido, pero para protegerlo. Fue el único que se salvó en aquel tiempo. Y Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Por eso el Padre muchas veces nos habla a través de las enseñanzas o a través de un consejo, porque es bueno. Es bueno escuchar consejos. Dice un dicho por ahí que escucha un consejo no llegará viejo. Eso sí no lo sé, pero tal vez sea verdad. Un padre sabio prepara a sus hijos para caminar con Dios. El padre que es sabio tiene que enseñar a sus hijos. ¿Cómo? Si tú ves a tu padre, la enseñanza más real es que lo veas leyendo la Biblia. Es que lo escuches orar. Es que lo escuches diciendo te amo. Es que le escuches diciendo aquí estoy para ti. Esa es la mejor enseñanza. Porque Él te enseña a caminar, cómo debes de ser obediente hacia Dios, llamando a Dios. Porque el amar a Dios es lo más maravilloso. Yo te lo puedo decir con todo mi corazón. Es lo más grandioso que nos pudo haber sucedido, que Él nos escogiera. Y que escogiera un padre como tu padre que es, para enseñarte a caminar como es debido en esta tierra, amando, adorando y respetando a Dios con todo tu corazón. El respeto es obediencia. Amén. Así que en Isaías 41:10, Carlos, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Qué le dice Dios aún a los padres? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién le da la fuerza a un padre? Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre lo hará. Siempre. ¿Y sabes por qué? Porque un padre que ama a Dios, Dios lo guardará, lo sustentará, lo fortalecerá y le dará sobre todo del manantial de su palabra. Amén. Así que el Señor así estuvo con Moisés en el río y con nosotros estará siempre donde quiera que vayamos. Muchos antes me preguntaban, ¿no tienes miedo meterte a Tepito? No, porque yo siempre he confiado que Dios me guardará. Siempre, porque Él es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Y Dios es bueno. Quiero que por último, bueno, algo de casi lo último, Deuteronomio, que eso sí lo saqué, Deuteronomio 6, 6 y 7. ¿Lo lees, Israel? Por favor, en voz alta.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Y estas palabras que pone ¿quién? Dios en el corazón del Padre. Las hablarás a tus hijos al levantarte, al caminar, aún al acostarte. ¿Qué les dirá? Hija, te amo. Eres hermosa. Eres hermosa, eres maravillosa, eres inteligente, eres sabia. Eres lo mejor que Dios me ha dado. Eres lo mejor. Y estas palabras que las repetirás a tus hijos, que el Señor es mi pastor, nada te faltará, nada nos faltará. El Señor es tu guardador y donde quiera que tú vayas, Dios estará contigo. Así como estuvo con Moisés, estará contigo. Así como estuvo con Josué, así como estuvo con todos los patriarcas, así como estuvo con todos los siervos, estará contigo, hija. Porque Dios dice, y la repetirás al levantarte, al acostarte, al caminar. ¿Con quién? A tus hijos. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantas. Es lo que un padre siempre tiene que hacer. Hijo, Dios te ama. Hija, Dios te guardará por donde quiera que tú vayas. Hija, no tengas temor aún de lo porvenir, porque Dios siempre te guardará, te bendecirá. Y yo como padre lo digo, lo declaro, lo sostengo, y si Dios lo dijo, Él lo hará, porque yo lo creo, porque su palabra es verdad. Dios no miente ni se arrepiente. Lo que Dios lo ha dicho, Él lo hará, porque son promesas que Dios ha dado. Así que los padres siempre tienen no la obligación, sino todo lo contrario, abrazar a sus hijos. Yo que hubiera querido que mi padre me dijera, hija, te amo. No lo hizo. Pero cuando él se convirtió a Cristo y Dios me dio la oportunidad de evangelizarlo, por primera vez me dijo, hija, te quiero. Y mis lágrimas salieron. Dios es bueno. Y el padre más padre de todos los padres es Dios. Él siempre, cuando nos levantamos, Él es el primero que dice, te amo, hijo, te amo, hija. Él es el primero que te dice, yo estoy contigo. Él es el primero que dice 365 días, no temas, ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Él murió por nosotros. Él fue el que hizo el acto más grande de amor, que nadie pudo haberlo hecho no más que Él, porque nos amó. Amén. Los hijos no necesitan un padre perfecto, porque todos tenemos errores. Los papás tienen errores. No se la saben de todas, porque no es perfecto. Pero Dios te lo dio. Dios no se equivocó. Dios te dio al padre que te correspondía. Amén. Igual que a mí. Necesitan un padre que construyan un hogar donde hay amor, seguridad, fe. Un padre que te guíe mientras estés pequeño y aún cuando llegue en el momento de soltarlos, pues tiene que hacerlo, ¿verdad? Cuando Kelly se fue para Puebla, yo decía, ay, Señor, y bueno, si yo siendo abuela decía, qué tremendo, ¿verdad? Pero hay que soltarlos, ¿verdad? Porque ellos también tienen que madurar y donde quiera que estén, sabrán que Dios está con ellos. Por eso los soltamos. Amén. Y que tengan la confianza suficiente para ponerlos en las manos de Dios. Y esto es lo que hace un papá. Siempre la confianza está en Dios. Señor, te los dejo a ti. Tú guárdalos, tú cuídalos, defiéndelos y sé con ellos en todo tiempo y en todo momento. Amén. Noé edificó un arca, los padres de Moisés prepararon una canasta y ambos construyeron un lugar de protección
y después confiaron en Dios. Este sigue siendo el llamado de todo padre cristiano. La confianza ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice construye. ¿Qué tenemos que construir nosotros? Oración, cubriendo, defendiendo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras nueras, a nuestra esposa que se quede en la casa. No sabemos qué pueda pasar. No sabemos. Se puede caer y ni sabemos. Un día me caí, Israel estaba en el patio. Israel no me vi. Cuando yo, ay, ¿qué te pasó? Estaba yo tirada. ¿Verdad? Pero siempre ellos construyen, ¿no? Los papás, los esposos, los padres siempre están orando por los hijos. Y porque Dios les da una responsabilidad de guardar y cuidar a la familia. Por eso Dios le dijo a Noé, haz un arca. No se lo dijo a sus hijos ni a sus nueras, se lo dijo a él. Porque él era el centinela. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a venir una paloma. Él sabía que iba a venir y tenía que enviarla. Porque Dios así le ordenó. Amén. Así que nosotros como padres, bueno, los padres tienen siempre que bendecir a los hijos. No lo vas a encontrar perfecto. A veces decimos, yo quería que mi padre fuera americano. No, Dios quiso que fuera mexicano. Yo quería que mi padre fuera muy alto. Yo cuando era niña pensaba que mi padre era muy alto porque estaba chiquita, ¿verdad? Pero así vemos nosotros como hijos a los papás grandes. Lo más guapo, lo más hermoso, porque nadie se compara a ellos, porque te aman, porque guardan a través de la oración tu vida. La oración eficaz del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y el padre es justificado porque es llamado por Dios. El pastor es llamado por Dios. No es llamado por votos, sino llamado por Dios. Amén. Así que nosotros nos tenemos que sentir seguros, bendecidos y abrazados por la oración que un siervo hace por nosotros. Y los hijos por un papá que a lo mejor lo ves como gruñón, enojón pero siempre está contigo. Porque también nos enojamos. No hay nadie que no se enoje. Mamá y papá nos enojamos. Pero lo que queremos como padres y ellos como padres es lo mejor para ustedes. Que salgan adelante. No importa que no, a veces, no sé, una profesión. Me decía hace poco, y decía, tita, ¿no te gustaría estudiar? Hija, no, ya no. Mejor dile a tu mamá porque pues yo ya pasé esa historia de mi vida. Lo más importante para mí es nutrirme más de la palabra. Pero ustedes como jóvenes, lo más bonito es estudiar. Amén. Y así que el padre más padre de todos los padres es Dios. Pero el padre que Dios te ha asignado, que es tu papá, bendícelo, abrázalo. Ora por él, levanta sus manos. Cuando lo veas enojado, papá, pues que no se enoje tanto, pero que no te oiga. ¿Verdad? Papá, ayúdalo. Porque también trabajan. Vienen también agotados. Y luego todavía hay que sacar esto. Pues no es fácil. Así que ama a tu padre. Bendícelo. Y levanta sus manos cuando ves que viene cansado. Amén. Y pues vamos a orar. Dios es bueno. Vamos a orar y dejo después el lugar, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, primeramente por el pastor de esta congregación, porque es un padre para todos nosotros, que nos hace reír, que nos hace pensar, que nos hace llorar, que nos hace meditar más en tu palabra y aún preguntas que nos hace. Gracias por él. Lo bendecimos y levantamos sus manos, Señor, a ti, porque sé que tú eres un canal para él, en donde tú le enseñas como el atalaya que es para ti, estrategias, palabra hermosa
y maravillosa que tú pones en su corazón. Gracias por cada padre, Señor. Les bendecimos y declaramos, Señor, que tú los guardarás en completa paz y que les darás sabiduría para poder ayudar a sus hijos, corregirlos cuando sea necesario, pero corregirlos, Señor, con amor y con la palabra, que es lo mejor. Gracias, porque tu palabra es la que encubra nuestro corazón, es la que nos enseña a caminar en esta tierra como es debido. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos qué tan importante es un padre para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, Padre, aunque yo perdí a mi padre, Señor, pero fue sembrada la semilla de tu palabra en el corazón de él y él la recibió con agrado. Bendecimos a todos los padres y declaramos que la bendición tuya es derramada sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dejo el lugar.